Muchas gracias por la invitación, gracias a don Omar Alcántara, a don Antonio Jiménez, que no lo veo ahora aquí, y a Juana Amador, por esta labor de verdad de tanta preparación, con tanto cariño, con tanta armonía que se está llevando con un buen pulso. Veo a la gente y la mayoría me conocéis. Entonces yo empezar a hablar de lo que he estudiado y lo que he hecho, pues mucho, porque trabajo mucho. Como todo, venimos desnudos al mundo y aprendemos. Pero sí quiero decir que soy pescadora a la orilla de la vida, ante lo que se oculta, se acalla, travesía de territorios, nostalgia de lugares, anhelo en la vibración de una palabra de las lenguas que me habitan. Inclinada al vacío agridulce, yo escribo, éxtasis tranquilo, en solitario refugio de creación, abierta al abrazo del otro, colmado de pensamiento y deseo que me enriquecen. Abandonada al flujo de la memoria, vaivén de espacio y tiempo, balanceo de mano y cuerpo, arropada en saudade y paz. Es verdad que amo mucho la pedagogía y lo sabéis, entonces es un pequeño defecto mío y siempre hablo y comparo con escritores para una gotita, un ladrillito de cultura que vaya quedando poco a poco. Y debemos pensar que es también una actividad generosa la pedagogía, pero que lleva implícitas dos hondas paradojas de la ética. Solo se pierde lo que se guarda. Yo si guardo lo que sé, se pierde. Y solo se gana lo que se da. Esa es mi divisa. Solo se gana lo que se da. Y así soy feliz. Cinematografía, novelas árabes magrebíes, memoria, genealogía, mito, exorcismo catártico, polifónico. La producción cinematográfica, una forma de literatura, se revela cada vez más deudora con la escritura novelesca o teatral, no solo por los préstamos literarios, sino también por las numerosas similitudes ideológicas, estéticas y temáticas entre la imagen y la escritura. De hecho, la reescritura fílmica o literaria ocupa un lugar central en la cultura magrebí, sobre todo cuando se conoce que durante la época colonial, muy fuerte fue la colonización de Francia en estos tres países del Magreb. En Marruecos y Túnez fue un protectorado, perdonad esta pequeña píldora. En Argelia fue radical, destruyeron escuelas y se erradicó de cuajo la lengua árabe. Eso es muy importante para tener en cuenta la culturación y todo lo que han pasado estos países. Entonces se representaron 75% de adaptaciones. Yo llamo adaptación porque es una de las numerosas interpretaciones posibles del texto original y también porque cualquier material periodístico, personal, imaginario, sube un proceso de adaptación para ser llevado ante el lector o espectador. De la misma manera que tampoco el cine puede eludir su dependencia de lo palpable, aunque el cineasta o la cineasta intente estar a la vez como funambulista en la vida y en la ensoñación. Y es que se debería hacer vivir en el sentido más carnal del término el mundo evocado por la escritura, insuflarla, doblarla con otra dimensión, una fidelidad abierta que no se ofusque con una lectura personal de la obra. Cine argelino, impacto cultural. La primera etapa del cine argelino transcurrió desde el año 1962, año de su independencia, hasta 1971, Le Vent des Aurès, de Mohamed Lakhdar Jamina. Fue clave en el hito fundacional debido a su repercusión internacional, además de que gracias a esta película se establecen ya las directrices para el cine argelino. Aparece ya un segundo cine, nuevo cine en árabe, Cinema Jitita,
se dice en árabe. Es un término acuñado por Guy Genebel, caracterizado por la aparición de películas rurales. Os puedo nombrar Aspecto Tahar, como estaba en árabe, Al-Mufatish Al-Tahir, es el Mustafa, ¿no? Tahar, Sous le Pipier, en francés castellano, Bajo el Álama, Tahta Ahaur, y con Gilo Pontecorvo ya Haddad había filmado La Batalla d'Alger, premiado con el Lion d'Or en la muestra de Venecia, y que se encuentra entre las 50 películas más importantes del mundo desde la invención del cine. Desde 1979 se inicia en Argelia una nueva etapa. No voy a nombrar muchos porque son nombres árabes, son difíciles de retener. Merzak Al-Wash, además cogen también los diptongos franceses. Omar Gatlatou, que rompe ya con la tendencia establecida hasta la fecha, y el título se refiere en árabe a Qatalu al-Ruyula, que traducido al español es El machismo lo mató. El mordaz análisis de la película refleja la crítica hacia los aspectos destructivos del machismo en ciertos contextos culturales. Entre ficción y documentales, la película de James Bluy, Les Oliviers de la Justice, es un premio de la Sociedad de Escritores de Cine y Televisión, Cannes, 1962, según la novela homónima de un escritor pied noir, Jean Pellegrin, argelino de nacimiento y de ascendencia española. Ahí quiere hacer ver todo lo que hicieron los franceses desde esa colonización el 13 de junio de 1830, incluyendo, dice él, yo cito sus palabras, traduzco a nuestra lengua, leyes cínicas y segregadoras. Como yo comparo siempre, porque soy de literatura general y comparada y sabéis que amo pasar, incluso en las notas de pie de página hay también un estudio subliminal. Pues entonces hay dos escritoras argelinas que trabajan también esto que pasó en Argelia, que es Maïssa B, con Pierre, sans papier ou cendre, piedra, sangre, papel o ceniza, y Asia Djebar, que es una escritora ya fallecida, pero que ha sido académica de la Real Academia Francesa, con L'amour, la fantasía. Os digo también que esta escritora, Asia Djebar, está muy traducida a nuestra lengua, y sé de memoria las editoriales en las que están. También recoge la injusticia colonial, en este caso en las altas montañas de la Kabilia, en el linde de la Segunda Guerra Mundial, Abderrahman Bourremouche, que recoge también la novela de la Colline oubliée de Mouloud Mamery, de un argelino que promocionó la lengua tamazight bereber prohibida, y este fue un pionero. De hecho, esta película y estas lecturas pues tardaron 20 años luego en reproducirse. Así que es una pequeña sociedad tradicional y una juventud en un momento crucial que intenta vivir a pesar del trifus, a pesar del ejército francés que se lleva a los hombres hacia una guerra que nada tiene que ver con ellos. Por eso dije que estaba en la Segunda Guerra Mundial. Nada tiene que ver y los llevan a estos hombres. Guerra y resistencia en la novela y en la película, unida al respeto a las tradiciones. Película arropada por una hermosa música y los grandiosos cantos de Tao Amrouche. Si quieren mirar en internet con mi nombre, Tao Amrouche, es belleza bereber ataviada con sus trajes hermosísimos. Yo he hecho dos trabajos sobre ella. Y cuando no había entonces el Instituto Cervantes, teníamos aquí nosotros la Casa Velázquez. Ella fue becada y entonces estudió ya los cantos nuestros, españoles, andaluces, con lo bereber. Es una figura importante que yo traigo aquí para darla a conocer. Hay otra película, Mashao, de Belkacem Haddad, en la montaña de Bahía. Más allá de sus temáticas, comparten también el privilegio de estar en esta lengua tamazight bereber. Mashao, Telemshao, es nuestro abracadabra, es una fórmula ancestral y mágica para comenzar los cuentos cabileños. ¿Qué pasa aquí en esta novela y en esta película? Que aparece un campesino
que recoge a un joven desvanecido en un oculto bosque nevado, al que le cuida la mujer y la hija de este compasivo hombre. Restablecido, el joven se marcha, pero el padre se da cuenta que su hija ha quedado ferruja, embarazada, y corre tras de él para lavar su honor, ¿Qué se ve a través de toda esta persecución? El encuentro con la primavera, unos espectáculos maravillosos, la recogida de los huevos de perdiz, cantos y también la denuncia de un aislamiento, de una sociedad inevitablemente inmersa en un fanatismo destructor y autodestructor. En la montaña de Bayat está en flashback esa novela de la Cour Inoubliée, donde debido a la insurrección con la ocupación francesa, hemos dicho que están en el exilio, pero regresan al pueblo y son otra vez expulsados por el Bashaja, que es el notable del pueblo. El hijo, apoyado, arropado por ese padre que es un mandamás, se quiere llevar a Bayat, que es hija del jefe espiritual del poblado. Para ello, ¿qué hace? Mata al marido de Bayat. El padre, Bashaja, para borrar este crimen, entrega a la joven viuda una bolsa de luises de oro, la diyya, o el precio por la sangre vertida. Son todos términos nuevos para ustedes, pero que son también hermosos para reconocer. La comunidad errante, totalmente empobrecida, exige ese dinero Bayat, pero ella no se niega a darlo. Es una Antígona obstinada, es una Juana de Arco bereber, como la Cajina, como Fatma Namsur. Son dos bereberes, una luchando en el siglo VII contra la ocupación del árabe. La Masih no quería el árabe. Y luego también por la colonización francesa. Son dos heroínas las Cajinas. Así que ese himno a la resistencia, a los ritos y a los códigos ancestrales no es expresión de folclore, sino es oxismo. A través del mito, memoria, genealogía, señales necesarias en estas reproducciones cinematográficas kabileñas basadas en novelas contra los atentados del ser humano y al escandaloso destino al que quieren conducirlo. Sus mensajes no son inútiles. Han comprendido que el arte no es únicamente reflejo de la sociedad, sino también aportación para su evolución. Hasta aquí esta pincelada del cine argelino. Lucidez, antropología en las cineastas marroquíes. España y Francia, dije al principio, fueron dos protectorados, entre comillas, pero diferentes. Mucho tenemos que aprender de Francia, que erradicaba incluso nuestra lengua al norte de Marruecos, cuando era español el protectorado. Así que tuvieron diferentes políticas y también diferente industria cinematográfica. En la zona española no hubo preocupación por implantar políticas fílmicas. Lástima, ahora sí que hay muchísimos institutos Cervantes. No sabéis cuántos y cuántos compañeros míos valiosísimos han estado en ellos. Y Francia cogía, como Portugal, España, la religión, los otros la cultura. No me quiero extender porque sería otro papel también. Así que Marruecos fue utilizado más bien por nosotros como un campo de rodaje. Y de hecho Casablanca, sabéis, y también tengo conferencias yo, y además expuestas, o sea, quiero decir ya publicadas, no solo, tengo esa suerte. Así que se graban numerosos documentales con tema turístico o bélico colonial, como Ifni, de Cayetano Puig. Francia tuvo en Marruecos su tercer mercado cinematográfico que contaba con beneficios que aportaba esa política. Y entonces se crea en francés el Centre Cinématographique Marocain, que fundó también y dio pie a las actualités marocaines, que estaban distribuidas en árabe, en francés y en español. 2 años después se roda la primera película árabe, Ibn al-Qar, Le Fils du Destin, Los Hijos del Destino, de Marc Mayarquey. Con la independencia del país, en 1956, la industria cinematográfica quedó en manos privadas y siguieron la tradición del cortometraje turístico, hasta que se estrena Intikar al-Hayat, es vida, Intikar al-Hayat, vencer para vivir.
Aquí ya hay una nueva generación de cineastas que representan una nueva vena del cine marroquí. No voy a decir los nombres, pero unos adoptaron el melodrama musical egipcio y otros más comprometidos con el cine. Voy a citar porque es muy conocido, Djilali Ferhati. Así que 10 años más tarde, ese Centre Cinématographique Marocain contribuyó a mejorar la producción con películas atractivas ya para los espectadores autóctonos. Y a partir del año 2000 empieza la Nouvelle Vague, que a mí lo que me interesa, porque las he estudiado y están en un texto mío, del amor engarzado, travesías literarias Occidente-Oriente, capto ya a estas realizadoras pioneras con sus fotografías y también con sus películas. Pues son Yasmine Nassari, Nargis Neyab, Leila Marrakchi. Así que es la calidad y la cantidad de sus obras lo que llega y transforma a los espectadores. Los cambios políticos y socioeconómicos experimentados por el país repercutieron positivamente en el séptimo arte. Hago una nota aquí también otra también, y me van a perdonar, porque este término, séptimo arte, fue acuñado por el escritor, poeta y dramaturgo italiano Ricciotto Canudo a principios del siglo XX. Así que ya sabemos quién fomentó este término. En su manifiesto de 1911, Canudo propuso que el cine era una forma de arte que combinaba elementos de las 6 artes clásicas que conocemos: arquitectura, escultura, pintura, música, danza y literatura. Se trata ya, por tanto, el testimonio de esta madurez de estas realizadoras y calidad del cine marroquí actual están en festivales que voy a nombrar anuales de cine, Marrakech o el de Tetuán, que gozan de gran éxito y sobre todo de total consideración internacional. Vamos a ver cómo muestra, quiero alguna película también, porque tengo muchos datos que no os lo estoy diciendo, pero L'Enfant d'Andormi, de Yasmine Nassari, nos traslada a una aldehuela al noroeste de Marruecos, una aldehuela bien alejada del resto, la ciudad más cercana, 60 kilómetros. Al día siguiente, Zeynep es la protagonista. De su noche de bodas despide al esposo que emigra clandestinamente con el fin de buscar un medio de vida. La joven esposa queda embarazada. Mientras espera el retorno del marido y bajo la presión de la suegra, importantísimo aquí el papel de las mujeres. Por eso yo insisto en el 8 de marzo, el papel de la mujer y de la suegra es muy importante. Entonces, presionada, decide adormecer el feto. Aunque no haya estadísticas de este rito y sea negado por ciertas categorías sociales, porque he estado investigando, persiste, no solo en la memoria, tan importante que yo nombraba antes, femenina, sino en la colectiva, y cuyo objetivo parece ser que era proteger a las mujeres contra las estrictas reglas de religión y darles el beneficio de la duda, impedir su ejecución, ya que actualmente vemos mujeres amenazadas con lapidación, por ejemplo, pues en Nigeria. Cuando una mujer no casada, viuda o cuyo esposo estaba ausente y tenía un hijo, se decía que el niño se despertaba. Esto estaba legalizado y fue legislación durante 14 siglos. Una mujer podía tener un hijo años después de la muerte de su esposo y ese hijo pertenecía al esposo fallecido. Tomado de Casagui en el 2005. Yo con esto cuando empecé, porque fui pionera en dar a conocer aquí en España. ¿Por qué? Porque se marchaban los escritores árabes y magrebíes a Francia, porque esto era un erial. Es que no había editoriales, no interesaba. Y tenemos nosotros en nuestras palabras más redondas y más hermosas, no solo el latín, que amo mucho y estudié en mi bachillerato, en la lengua árabe. Y marchaban y yo decía, no, Leonor, tienes que hacer algo. En la película, en esto de L'Enfant d'Andormi, que queda el niño dormido, como os he contado, obtuvo más de 30 premios en 2005. Y sabéis la suerte que tuve, como empecé tan pronto, en el 2009 yo la vi en la 2, en la televisión 2 la vi, L'Enfant d'Andormi, me quedé. 25 premios, 30, que recoge el título de la novela de Nafisa Esfahani. Existe una atmósfera cargada de sentimientos en esas mujeres analfabetas que mantienen una honda relación con la tierra. Yo escribo aquí que es el personaje,
la tierra es el personaje. No están recluidas ni sometidas, sino que son rehenes de la lejanía y de la ausencia del esposo. Se puede apreciar claramente que los hombres son importantes debido a esa presencia, ausencia obsesiva. Se trata, por tanto, de ese deseo del niño endormi, oculta un deseo de sexualidad, la falta física del esposo, una sexualidad frustrada, como metáfora de otras frustraciones, puesto que las mujeres permanecen víctimas de un patrón cultural que las madres se encargan de aplicar en ausencia de los hombres. En la segunda novela de Nafisa Isbae, L'amante du Rif, está basada en al-Uyun al-Jaffa, en árabe los ojos secos, retenidos en la selección oficial de Cannes. Ahí el cuerpo como gozo ya no se queda a la zaga, aunque diferentes relatos de destinos y tristezas de mujeres se tejen en un mundo donde nadie está al amparo. En esos destinos que son más bien crónicas y calidoscopio de vivencias insoportables, algunas jóvenes que han crecido en orfanatos, rechazadas por sus familias y errantes por las calles, pueden encontrar protección, entre comillas, en casa de una patrona, que alegran y bailan y cantan ante hombres de la alta burguesía. Más tarde, envejecidas, no respetadas, esas shijat, en árabe, mujeres de mala reputación, amenizan fiestas, circuncisiones, etc. L'amante du Rif es un mosaico de diferentes retratos de esa bâtarde, de esa bastarda. Por ejemplo, volvemos a las novelas en Cette fille-là, de Maïssa B., que se alterna con relatos de sus compañeras de infortunio. Pero será esta película, no la olviden, Los ojos secos, al-Uyun al-Jaffa en árabe, donde se aprecia la belleza de numerosas escenas y del paisaje de un lugar perdido en las montañas del Atlas. Fue premiada también, igual que L'Enfant endormi, en los festivales de Namur, Marrakech y Rabat. Los ojos secos significa también emanciparse, ocultar su dolor para ser amadas verdaderamente, canto de resistencia y elogio a la libertad interior por encima de toda esclavitud. Paso a la catarsis polifónica tunecina. Cada título tiene inmerso el carácter sociopolítico, etc. El cine extranjero que se filmó durante el periodo colonial produjo su primera película muda en Túnez en el año 1919, Les 100 Gentlemen Maudits, Los 5 Caballeros Malditos, de Louis Mossart, de Pierre Reguet, d'André Luguet. Podría decirse que la cinematografía tunecina también pasó por diferentes etapas. La primera, pues el mundo exótico del mundo árabe, que hay que tener mucho cuidado con estas figuras estereotipadas, porque el mundo árabe está avanzando, árabe musulmán, hay que saber diferenciar, avanzando muchísimo. Entonces se producen estas películas con mujeres veladas, camellos, etc. Voy a citar La Croix du Sud, la Cruz del Sur, Légion d'honneur, legiones de honor, y ya con la independencia se alza ya una voz mucho más fuerte. Por ejemplo, está la película Ain al-Ghazal, o La fille de Carthage, de Albert Sama Machkli, que es uno de los pilares más antiguos del cine mundial y primer largometraje dirigido por un tunecino en la historia del cine de este país. Túnez en democracia también nos ha dado mucho, porque Bourguiba, y salto ahora a esto porque tengo notas de pie de página en ensayo, cuando con Ordóñez conseguimos el divorcio, ya lo implantó Bourguiba en los años 50. O sea que todas estas imágenes, por eso hay que estudiar las historias y no quedarse solo con lo estereotipado, lo folclórico, no, a profundizar mucho más. Hay ya otra etapa también de ficción sonora con Tarqui, que significa avance, progreso, realizado, coproducido con Francia. También el Majnun, al-Karwan, el loco, Majnun, es el loco en lengua árabe. En
En 1957, el gobierno crea la Société Anonyme Tunisienne de Producción y de Expansión Cinematográfica. Gracias a ella se adapta una figura también muy bonita que os quiero traer, que es Yuja. Yuja, que yo en la Casa de Cristal y por aquí, por Madrid, hay muchos relatos muy importantes, que es como nuestro Jaimito, que da enseñanza, pero también se ríe del poderoso. Y hay anécdotas preciosas de Yujo que yo he estudiado. Entonces se lleva también a la pantalla con Omar Khalif, autodidacta, que se considera pionero en este cine. Se comienza entonces a utilizar el árabe dialectal tunecino, se volvieron a montar cineclubes que se embarcaron en cierta reforma con el cine tunecino. Con Aziza, con Las sombras de la tierra, muchas películas que os nombraría a muchos escritores, pero me interesa otra vez resaltar a las realizadoras, a Selma Pakar y a Neja Ben Mabruk, con por ejemplo pues Fátima 75, que aborda la sexualidad femenina, la igualdad de género, provocando debates significativos en su época debido a ese enfoque audaz y progresista. Así que las mujeres, ¿verdad?, siempre acompañadas por hombres, porque hay hombres intelectuales árabes maravillosos que a mí me acompañan en el 8 de marzo, donde quiera que esté, en el Magreb o en el mundo árabe. Estas narrativas, quiero decir que esto también es importante, que Viola Shakir, que es una destacada académica y cineasta, porque claro, hay que ir a las fuentes y trabajar qué se dice y por qué, y contrastar. Y ella dice que después de la revolución, el cine árabe produce narrativas distópicas. Es decir, aunque las revoluciones tunecinas, ¿os acordáis? La mal llamada primavera árabe, mal llamada, pues se enfrentaron las sociedades, hubo polarización política, desigualdad y corrupción. Así la película Askal, l'enquête de Tunis, Askal Tahqiq de Tunis, en árabe, pues es una crítica política y desesperanza generacional. Pero hay obras de directoras como Kauter Berhania o Hinda Bumilla que también exploran vulnerabilidades individuales en contextos sociales difíciles. Conclusión. Podría decirse que esta filmografía aquí expuesta pone el acento en el concepto de traspaso histórico, cultural y artístico, según Michel Serceau, en el que el contexto sociohistórico desempeña un papel determinante para la apropiación de la obra literaria y en la que cada realizador aporta su propia mirada a la producción del novelista. En la adaptación fílmica, como transferencia semiótica, hay que tener en cuenta la interrelación entre el horizonte literario y cultural que representa la obra literaria. La adaptación cinematográfica logra que cristalice y brote la energía mítica de un texto. Así que yo estoy de acuerdo con David Trueba, nuestro cineasta español, que lo más difícil es reproducir carne y hueso, que al fin y al cabo son la única verdad. Los análisis de estas películas, basadas en su mayoría en novelas homónimas, pero no, otras no, porque las he mencionado, pueden responder a estos y otros planteamientos. Y muchas gracias. Gracias. De verdad, estoy muy sorprendido por el dominio, por lo magistral, sobre todo por la preparación y este nivel de investigación importante, profundo. Y pues yo le voy a entregar esta águila porque realmente se lo merece. Es una persona muy trabajadora. ¿Ha sido el tiempo largo? ¿Os ha parecido largo? He reducido muchísimo hasta Falhawin, l'enfant de terrasse, por ejemplo, está en tunecino, ¿vale? En dialecto, pero han respetado el francés listo a Falhawin, l'enfant de terrasse, el niño, el chico de las terrazas, de la azotea, y es el traslado de la infancia a la adolescencia, muy importante, que se puede comparar también con otra novela, pero ya quise reducir, porque no quiero tampoco, vamos a ver, que no voy a preguntar para poner nota, por favor.
No quería que tampoco esperamos que nos ponga usted nota. Leonor, yo quería Yo hacerte, escucharé con toda atención, como sabéis, desde la primera a la última me quedo, vamos. quería Aunque esté sola. hacerte una pregunta, no sé si lo he entendido mal. Tú dijiste de que los franceses habían prácticamente impuesto su lengua hasta desaparecerla a los bereberes, ¿no? En Argelia. En Argelia, vale. En Argelia. Y luego hablaste de que España tendría que aprender de Francia por la imposición cultural francesa hacia los Sí, indígenas. es una crítica mía personal, sí, y ¿No que la crees, tú mantengo que, en público. ¿No crees tú que es catapultar a la cultura indígena esta imposición cultural francesa? Claro, claro, por eso la cultura... ¿Y qué es lo que tendría que aprender España de Francia entonces? Porque España siempre fusionó las no, culturas. claro, ¿qué tendría que aprender? Pues dar a conocer, pues por lo menos a los escritores. O sea, pero no claro. te referías a imponer culturas. No, Vale, claro, porque claro. yo decía, por eso hice un paréntesis, que se marchaban los escritores árabes, los escritores del Magreb, se marchaban a Francia, porque esto era un erial. Y yo empecé en la Autónoma, empecé en la Embajada Francesa, el Instituto Francés, no sabía dónde ir. Fui pionera en traer a 3 escritores. Pero se me queda más tranquilo. Claro, representantes de... Porque es que tienen mucho... Os dije de esta Tao Ahmusha, de esta bereber, que es hermosísima verla con su ataviada. Sí, yo te lo digo simplemente porque España siempre fusionó las culturas, tanto en Hispanoamérica o donde tuvo sus reinatos, porque España no tuvo colonias, sino tuvo reinatos, entonces fusionó. Yo creo que estoy contenta con todo lo que, perfecto. por mi papel he hecho en el mundo árabe o en el mundo magrebí, pues ahora en Latinoamérica. Yo voy mucho. Hispanoamérica. Latinoamérica e Hispanoamérica. Sí. Claro, hay un documental que se llama Hispanoamérica, que aconsejo que se vea. Un documental en la vaguada lo vi yo, hermosísimo, de esa fusión y no de esas, eso que nos catapultan del oro que roban, que llevan, que tal, por favor, o sea, ir a las raíces y lo que nos une, que es mucho más que lo que nos desune. Y eso, yo veo lo que vanagloria lo que hace Francia, porque sus escritores, ahora nosotros también, pero de verdad que cuando la época yo empecé fue muy dura. Es que todos mis escritos son en prosa poética, porque escribo así, Gracias, como Leonor. poeta, pues siempre queja y dolor. Tenía una angustia y una pena conmigo, decir, pero que la riqueza que tenemos alrededor, Marruecos, vecino, hay muchas cosas, pero hay que limar para acercarnos. Si no, ¿qué pasa? Pero si nos toca poco tiempo, si somos hormiguitas trabajadoras. Con la flor. España tiene que aprender Estupendo, precioso. Precioso. Muchas Muy bien. felicidades. ¿Queréis hacer una foto? Sí, por supuesto. Yo, Legalmente constituidos y de acuerdo a las facultades que corresponden ante los testigos de honor, representantes de los poderes de la Unión, rectores universitarios, asociaciones civiles y empresarios, en el 6º aniversario de la Cumbre Mundial del Conocimiento, el Centro Universitario von Planck Humboldt, quien expide el presente documento, con el aval de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, el Comité Ejecutivo del Colegio Internacional de Profesionistas CIC y las diversas instituciones educativas, acordaron otorgar la máxima distinción, reconocimiento internacional a la doctora Leonor Merino García, por su extraordinaria participación en el marco de los trabajos de la Cumbre Mundial del Conocimiento España 2025, su amor por la excelencia, su disciplina, tenacidad, así como la ética profesional mostrada a la fecha y su gran calidad humana, siendo un ejemplo para las futuras generaciones de la patria y de la humanidad, y por poner en alto el nombre de España en el contexto internacional. Muchas felicidades. Enhorabuena a todos, enhorabuena, y gracias por este trabajo magnífico que nos une.